en nuestro programa. Ya está con nosotros acá en esta mesa de conversación virtual el senador Ricardo Lagos Weber, el senador de la región de Valparaíso. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, senador. Acá estamos, por supuesto, inquietos, preocupados de todo lo que está ocurriendo. Una semana muy compleja para el gobierno, semana para el olvido, yo creo, para los que están gobernando. Y en la oposición, propuestas de diálogo, de avanzar. ¿Cuál es su mirada de este momento político, Ricardo? Desde el retorno a la democracia, o de que se recuperó la democracia, mejor dicho, del año 90 a la fecha, creo que no habíamos tenido una situación tan delicada. Tal vez excepción hecha del estallido social de octubre-noviembre del 2019, en el cual encontramos una manera de darle un cauce institucional a un descontento muy masivo, ¿ya? Que tuvo muchos aciertos y muchas luces, sí, tuvo un par de sombras, pero la verdad que generó un cambio en muchos temas respecto a cómo abordarlo. Y eso hoy yo creo que nos acercamos peligrosamente a la situación en que el gobierno se ha desfondado. No lo digo yo, se lo leí a la senadora Ena von Baer, se lo leo al senador Chaguán, se lo leo a la directiva de la UDI, se lo leo a la directiva de Renovación Nacional, que en el fondo lo que hicieron ellos esta semana, definitivamente, o la semana pasada, fue dejar al gobierno. En el debate por el tercer retiro, ustedes lo dijeron, lo recogieron, lo señalaron, solo 18 diputados de gobierno apoyaron al gobierno en esa decisión de no aprobar y de ir. Entonces yo siento que el gobierno está en una situación muy delicada. Dicho eso, cuando ustedes dicen ahora que hay esfuerzos por llegar a un acuerdo, de lo que se trata en el fondo es qué hacemos los próximos 10, 12 meses para asegurarnos de llegar con mucha ayuda y apoyo económico a las familias en particular, de una manera distinta a la hecha hasta ahora. Y al mismo tiempo asegurarnos que el gobierno termine. Lo digo bien responsablemente, porque un gobierno con 9% de aprobación, cuyo oficialismo, cuyas huestes no lo apoyan, es muy debilitado y requiere entonces llegar a entendimientos. Y para hacer estas ayudas económicas masivas que permitan paliar la pandemia y al mismo tiempo asegurar una reactivación económica más pronto, que permita retomar en algo la normalidad, en algo, se requiere poner muchos recursos arriba de la mesa. Y cuando digo, Mauricio y Pablo, muchos recursos, son muchos recursos arriba de la mesa. Más de lo que hemos hecho hasta ahora, sí. ¿Y tenemos capacidad? Sí, pero hay que romper el chanchito definitivamente. Eso, como introducción. Sí, claro. Senador, estos esfuerzos de la oposición por instar a una unidad, a un mayor diálogo, ¿hay como un nuevo aire en la oposición, senador Ricardo Lagos? Eh, no sé si tenemos más aire, voy a ser bien franco en esto, puede que a mi sector no le guste. ¿Ya? No sé si tenemos mucho más aire en nuestro sector, como que el oxígeno en el oficialismo y del gobierno se está reduciendo peligrosamente para todos. Entonces, lo que hemos decidido, usted vio que cuando se aprobó el tercer retiro, la semana pasada, aquí uno cree que fue hace como 5 años, pero fue la semana pasada, creo que fue el jueves de la semana pasada, sí. Claro, sí, El claro. jueves de la semana pasada, la senadora y presidenta del Senado, Yasna Proboste, en coordinación con todos los senadores de oposición, ella salió a señalarle al gobierno de que no recurriera, que retirara el requerimiento al Tribunal Constitucional y le pidió, no le exigió, le pidió humildemente, le dijo, yo le pido que considere y retire ese requerimiento y sentémonos a conversar sobre una reforma tributaria acotada que permita llegar recursos ahora e ir con una ayuda más sustantiva y menos focalizada. Ese fue el tono, muy tranquila. Nos salimos a pegar al gobierno, ve, y no tuvo los votos, perdió. Y después, el día martes, cuando se produce la debacle, definitivamente, el gobierno con el fallo del Tribunal Constitucional, fue exactamente la misma disposición. Nadie salió a golpear al árbol caído. Fíjese usted, búsqueme una declaración de alguno de nosotros que haya sido, si usted quiere, odiosa, o yo le dije, el gobierno no entiende, nada, no fue el tono, porque sabe que está delicada la situación, está delicado en lo económico y está delicado en lo político. El estallido social está larvado, no ha sido superado porque no hemos resuelto los temas de fondo que generaron el estallido. Nos dimos un camino para encontrar esa solución,
Y eso hay que cuidarlo. Entonces, lo que hemos dicho hoy día, y que va a tener lugar ahora en unos minutos más, cuando concurra Yasna Proboste, Jorge Pizarro, presidente y vicepresidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, más que llegar a un gran acuerdo de unidad nacional, que eso no es lo que se busca es ponernos de acuerdo en algo bien sencillo. ¿Cuánto más vamos a invertir o gastar, dirán otros como quiera, en los chilenos y chilenas para los próximos meses de manera transitoria para asegurar una recuperación efectiva de la pandemia y la reactivación económica? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para llegar ingresos adicionales al fisco? ¿Ya? Y eso es el objetivo de este encuentro, y decirle al gobierno, si usted quiere conversar, va a encontrar un interlocutor, no para levantar las manos, no porque somos la unidad nacional, si tenemos profundas diferencias, pero tenemos que salvaguardar la institucionalidad y sobre todo ayudar a los chilenos y chilenas que lo están pasando mal. Eso es. Senador Ricardo Lagos senador Ricardo Lagos en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Ricardo, Pablo Ramírez también está con nosotros, te quiere plantear un tema. Adelante, Pablo. Senador, buenos días. Fíjese que yo lo quiero plantear porque usted acaba de dar a conocer que el presidente va a convoca al Senado y a la Cámara de Diputados para un gran acuerdo, pero ya el gran acuerdo es, uno lo dice, ¿cuál gran acuerdo? La reforma tributaria, reducir el IVA a lo esencial, a lo que come la gente, el tema del gas, o ver el acuerdo de cómo vamos a solucionar las personas que están jubilando hoy o van a tener que esperar 10 años más para jubilar, y eso significa que cambiar la edad de jubilación a los 70 años a millones de personas que son las que votan y están responsablemente diciendo, oiga, ¿y a nosotros qué? Porque ese 2% que se habla que va a pagar el empleador y va a pagar el Estado, a mí no me sirve para jubilar mañana. Yo le diría que son todas las anteriores, muy probablemente, ya que tienen que estar en la discusión y arriba de la mesa. Porque, primero le digo, no se trata de hacer un gran acuerdo nacional, de unidad, no, yo lo descarto eso así. Lo que yo quiero, o lo que estamos persiguiendo, es, gobierno, usted tiene la capacidad ahora de usar otros fondos soberanos, de usar otra capacidad de endeudamiento, que la tenemos, de endeudarnos a tasas bajas, porque Chile tiene crédito. Hay países en América Latina que gastan mucho menos que Chile. Uno, porque no tienen plata, y dos, porque nadie les presta, porque nadie cree que la va a devolver. ¿Me explico? Porque los que prestan plata al final son las entidades privadas y algunas públicas. Estamos hablando del vecino de al lado. Nosotros la tenemos intacta. Y es ahora cuando hay que usarla, Pablo. Eso es lo que quiero plantearle. Primero que nada, los recursos están. ¿Ya? Segundo, hay que ir a hacer una reforma tributaria, al menos acotada, ¿a qué? A 3 o 4 temas. Uno, impuesto al patrimonio. Yo sé, los expertos me van a decir que recauda poco porque al final la gente de muchos recursos mueve la plata, pero bueno, hay que hacerlo de todas maneras porque además es una señal. Segundo, todo lo que es exenciones tributarias. Hay sectores que hoy día los impuestos a la ganancia capital, los fondos de inversión privados, el IVA a la construcción, hay una serie de medidas que se pueden adoptar que son técnicamente realizables, no son difíciles de hacer, y políticamente tampoco deberían generar, bueno, a nadie le va a gustar que le cobre más impuestos, pero esos sectores no van a tener la capacidad de impedirlo, ¿me explico? No le estoy diciendo que nos vayamos a pelear con los camioneros por el tema del diésel, no estoy entrando en esa pelea todavía, pero porque quiero ser realista, pero quiero que las medidas que le estoy señalando pueden recaudar alrededor de 1.200 millones de dólares tranquilamente, ¿ya? A eso te suman el royalty. Hagamos una revisión del royalty, cómo se está pagando en Chile, qué pasa en otros países, cuánto paga la minería en general en Chile, no solamente por royalty, y veamos cómo lo vamos a aumentar. Eso por el lado de los ingresos, ¿ya? ¿De dónde tengo plata? Tengo plata entonces de que me endeudo, tengo plata en mi fondo soberano y tengo plata porque recaudo más a partir de impuestos. Y lo segundo, ¿en qué lo destino? Y ahí el gobierno le ha costado, aunque avanzó ahora avanzó. El anuncio que hizo el presidente, creo que hace 2 semanas, que parecen 8 años atrás, que aumentó mejoras en el ingreso familiar de emergencia, efectivamente va a llegar a más personas y con menos requisitos. Eso es una realidad. Eso porque está haciendo lo que le pedimos en junio del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan de que hubo un acuerdo de 12.000 millones de dólares adicionales que acordamos entre gobierno y oposición? Si no se acuerdan, los disculpo porque nadie se puede acordar. Ya, hace un año, en junio, 12.000 millones. Y en esa oportunidad nosotros no logramos convencer al gobierno, porque son atribuciones del gobierno, de que implementar un sistema menos focalizado y más universal.
Cuando digo más universal, que se acerque a la universalidad, no que le paguen un bono al Senado Lagos Verde, ¿ya? No soy tonto. Entonces, pero que fuera más allá de lo que el gobierno pedía. No quiso, pero ahora lo anunció. Esto fue lo que hizo el presidente la semana pasada. Pero creo que todavía hay espacio para mejorar eso. Entonces, en esas dos áreas es lo que se le plantea al gobierno. No le planteamos reconstruir la república, inventar el nuevo milenio, no. Le pedimos, ¿sabe qué? Gaste más, gaste ahora, para los próximos meses, y eso le va a ayudar a usted a darle gobernabilidad, y sobre todo, y lo conecto con un tema que usted mencionó, Pablo, que es el tema de la previsión, que nos permite tal vez parar los retiros de los fondos previsionales, porque de lo contrario, cuadrar la caja para una nueva reforma previsional cada vez es más difícil porque cada vez hay menos plata. ¿Me explico? Si cada vez cada chileno tiene menos plata en su cuenta, no tiene nada. Cuando yo hago los grandes números para saber entonces cómo mejorar las pensiones, si alguien tenía 50 y me costaba mejorarle la pensión, si hoy día tiene 1, más me va a costar mejorarle la pensión. ¿Me explico? Si retiro la plata. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en el tema previsional y en un paquete muy grande de ayuda, cosa de que termine el incentivo a recurrir a los ahorros previsionales. Cerrado eso, porque hay algo real y potente, que sea una alternativa real y potente al retiro, podemos concentrarnos entonces en la reforma previsional, que es medular. Y en eso tenemos una diferencia muy grande con la derecha todavía. Porque esto ya no es solo el gobierno, ahí es la derecha, que no quiere soltar los intereses de la AFP. Oiga, senador, bien cortito, usted acaba de mencionar el royalty minero. ¿Por qué no hablamos con las grandes empresas que no son casi chilenas, si son internacionales? Muchas son de Sudáfrica, otras de Australia y otras de Finlandia, que apliquemos lo que pagan ellos como impuesto o en Sudáfrica, o en Australia, o en Finlandia. Si usted empieza a mirar, es el doble de lo que pagan acá. En algunos casos el doble, pero tienen otra. ¿Se acuerda que yo le dije hace como 3 minutos que había que hacer un estudio acabado de cuánto pagaba la minería en Chile realmente? Porque la verdad es que creo que hay espacio efectivamente para que paguen más. Lo que sí es importante es conocer qué pasa en otras realidades, como usted dice, para no quedar por debajo nosotros, o quedar, comillas, extremadamente por arriba, y eso va a implicar tal vez al mediano plazo efecto de la inversión. Pero claramente hay espacio para mejorar esto, y hay países, Perú mismo, que tiene impuestos distintos a Chile. ¿Ya? Y por eso que yo creo que el tema del royalty hay que entrarle ahora, igual que el tema tributario. Por otra razón, y le digo por otra razón, que esto, porque yo digo, yo rompo el chanchito hoy día, me endeudo y puedo sacar plata para lo que queda del año. Es verdad. Pero también es muy importante asegurarse para lo que va a pasar el año próximo. El año próximo vamos a contar, a partir de marzo, con un gobierno nuevo, no sé de qué corte, si de derecha, centro izquierda, no sé. No sé quién va a ser, pues nadie sabe, las encuestas dan preferencias, pero no sabemos. Pero ese nuevo gobierno ya va a tener copada entonces la capacidad de endeudamiento y haber gastado los fondos soberanos. Entonces hay que pensar también cómo se financian demandas crecientes para mañana. No podemos gobernar solamente para hoy. Y por eso es que es importante hacer esta reforma, aunque sea acotada tributaria ahora, Pablo, junto con la previsional, para que ese tema quede, comillas, despejado. Un dato que se me quedaba. Y una diferencia que tenemos con el gobierno en la materia de la reforma previsional, sí, ¿a dónde va el 6% de cotización adicional? ¿Cómo le metamos las clavijas y reducimos el margen de acción de la AFP y creamos un ente público que la reemplace? Pero también tenemos una diferencia con la derecha en que cuánto de lo que se proponga va a ir a ayudar a las pensiones actuales. No solamente a aquellos que ingresan al mercado laboral ahora y jubilan en 30, 40 años más. Hoy día hay que mejorar las pensiones actuales en un monto que haga una diferencia, porque de lo contrario, esta reforma previsional no va a contar con la legitimidad, ¿me explico? Y por eso es que es tanto más difícil hacerlo más rápido, porque a la medida que seguimos sacando los fondos provisionales, va a haber menos recursos con los cuales contar un capital base para poder pagar mejores pensiones a partir de ahora. Por eso es que es importante ponernos de acuerdo en las medidas económicas. Esto no es para joder al gobierno, es para ayudar a los chilenos y las chilenas, y al mismo tiempo darnos una sustentabilidad fiscal y real, pero al mismo tiempo para liberar políticamente esa presión y concentrarnos en la reactivación. Oiga, Ricardo, hablando de la inmediatez del momento, muy bien la discusión en torno a las grandes medidas económicas, pero en el día a día, en lo cercano, hay mucha gente que lo está pasando mal, que está sufriendo, que señala que no le llegan las ayudas ni los bonos. ¿Cómo actuar ante esta emergencia, ante esta urgencia, senador Ricardo Lagos? Bueno,
le costó muchísimo al gobierno entender que tenía que relajar, si usted quiere, o flexibilizar, o reducir, llámele como quiera, los filtros y los requisitos para calificar para la ayuda. Y ahora lo hizo. En el caso del ingreso familiar de emergencia, lo que está haciendo es que va a llegar a más hogares vulnerables. Antes llegaba hasta el 60, ahora llega hasta el 80, que le costó 1 kilo aceptarlo. Y además eliminó una cantidad de filtros que tenía. Yo le quiero recordar que usted recibió un porcentaje del ingreso familiar de emergencia en función si usted vivía en una zona en fase 1, en fase 2, en fase 3, y si estaba en fase 1 o en fase 2, iba a depender de cuántos días había estado en la fase 1 y en la fase 2. Si había estado 14 días, recibía menos que si había estado 17 días. Se da cuenta que eso ya no tenía sentido. Y la propuesta nuestra, que no era para, nuevamente, no, sí, era la siguiente. Sí, yo sé, gobierno, que usted quiere focalizar, porque usted quiere asegurarse que le llegue exactamente a los que realmente lo necesitan y que no haya familias que tal vez, no estando tan mal, van a recibir el apoyo y eso es injusto. Yo le digo, el gobierno me dice eso, yo le digo sí, pero yo te replico, le digo al gobierno, de que eso es en tiempos normales cuando tú estás llegando con ayuda en periodos normales. Pero cuando estamos en esta pandemia, con esta crisis, en donde todos se han empobrecido, yo prefiero entregar ayuda con menos requisitos, asegurarme que le llega a todos los que realmente lo necesitan, así sea que algunos que no lo necesitan realmente lo reciban. Porque si me pongo a ponerme exquisito, a refinar la medida, a calcularla mejor, y a hacer más filtro, me voy a demorar mucho en llegar y no voy a llegar a quienes más lo necesitan ahora. Ese fue un tema de diferencia. Y eso es lo que el gobierno entendió o se convenció o no sé, o descubrió la luz, llámalo como quiera, la semana pasada recién. Eso fue el anuncio del presidente Piñera, que redujo. Usted comprende que una familia que está en cuarentena en fase 1, que no puede salir de su casa, salvo 2 veces a la semana con un permiso de 2 horas, si va a cumplir realmente la restricción, ¿qué diferencia le hace que haya estado 28 días o haya estado 14 días? Cuando ya lleva 3 meses la cuestión. No, pues. Entonces, eso fue lo que no. Mire, ¿qué quiere que encarajinó la discusión al final en 1 minuto? Eso fue. Entonces costó 1 kilo. Y ahora, bien. Entonces yo reconozco cuando las cosas se hacen bien. Entonces ahora, bien. Se aumentó al 80% el registro social de hogares de los más vulnerables y al mismo tiempo se relajan las exigencias para recibirlo. Lo que queda ahora es cuánto lo van a recibir. Y yo estimo, habiendo conversado no con funcionarios públicos, con personas que trabajan esto hace años, que están ahí en la administración pública, que este fin de semana van a ser millones de chilenos que van a comenzar a recibir la ayuda en los ingresos familiares de emergencia. Pero nos queda algo, ¿eh? Oiga, sí. Nos quedan las pymes. Sí, claro que sí. Oiga, Ricardo, para cerrar, acá se nos pasa rápido el tiempo. Luego de esta reunión del mandatario con los líderes de las cámaras, del Senado, de los diputados, ¿va a haber una reunión con ustedes como integrantes del Senado? ¿Se les va a informar, Ricardo, cómo viene eso? Mire, previo a la concurrencia de la presidenta del Senado, Yana Proboste, y Jorge Pizarro por el Senado, de diputado Paulsen, al menos los senadores de oposición, muy coordinada y disciplinadamente, lo conversamos el día de ayer y sí, encontramos que había que concurrir, lo que sí hay que cuidar la forma para no dar una imagen equivocada, porque aquí no hay un acuerdo, estamos con nos invitaron a conversar, entonces hay que tener muy claro de lo que se tramita hacia afuera, ¿ya? Aquí que no quiero hacer aguafiestas, pero nosotros vamos a ir a escuchar lo que tiene que decir el presidente, la senadora Proboste sabe lo que nosotros estamos planteando, y va a depender de ese resultado de esta conversación, qué es lo que ocurre a la salida. Con todo, nosotros esperamos reunirnos en el transcurso del día, por Zoom, por supuesto, con la senadora Proboste y el senador Pizarro para que compartan cuál fue el contenido de la conversación con el presidente. Y espero, y lo digo sinceramente, que el presidente tenga la capacidad de flexibilizar. Mire, el presidente tiene muchos atributos y hartas debilidades, ¿para qué le voy a decir? ¿Ya? Y cada chileno jugará las que crea pertinente. Yo al presidente Piñera lo tengo como una persona inteligente, como ser humano, pero creo que en política le ha costado acceder a conversar y a ceder posiciones cuando está en minoría. Incluso en su gobierno, imagínense, hace 2 semanas, 5 ministros tuvieron que sacar una carta al director para decir que apoyaban al presidente, donde se ha visto esa ridiculez.
¿ya? Perdóneme, pero eso, entonces, ¿qué Así pasa? es. Que hay un problema interno del gobierno, pues si los ministros tienen que salir a decir que están apoyando al presidente, ¿de qué me está hablando? ¿Ah? Hubo un enredo ahí hubo un enredo al interior del gobierno, eso lo tenés que ir con la oposición, porque hay miradas distintas de cómo encarar la crisis. Entonces yo creo, estoy confiado, espero, tengo la esperanza, tengo el optimismo, no sé cómo ponerlo, que luego de lo que ha ocurrido esta semana, que fue muy duro para el oficialismo y para el presidente en particular, tengamos la capacidad de decir, ¿sabe qué más? Aquí hay que cambiar rumbo, y hay que ver cómo paliamos esta crisis que está afectando a millones y millones de chilenos. Esto no es un tema de los políticos, es un tema de los chilenos. Senador Ricardo Lagos, gracias por esta conversación muy, muy interesante en un día importante, en esta reunión a alto nivel entre el mandatario y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Vamos a estar atentos a lo que ocurra allí. Ricardo, que esté muy bien, cuídese mucho, hasta pronto. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós.